a YouTube y ya todos lo puedan ver. Y bueno, pues estamos iniciando y bienvenidos a nuestra semana. Qué bueno que les fue muy bien en la primera semana. Que bueno, fíjense que hay una de las cosas que estuvimos batallando, que creo que donde hay más áreas de oportunidades en la redacción, de repente hay muchos errores de ortografía, sobre todo en acentuación. Pues bueno, vamos a iniciar, son las 8 en punto, 25 de octubre del 2021. Y bueno, voy a apagar mi cámara para que no me robe tantos recursos de internet y no haya ningún problema en la grabación. Si no me llego a escuchar, igual me mandan un mensaje o desde aquí, igual los estoy siempre checando. Y nos dice Teresa, sí, pero no sé, me aparece cámara y micrófono. Qué raro que te aparezca cámara y micrófono bloqueado. ¿Quién sabe por qué te aparezca? Pero de todos modos, Teresa, puedes participar aquí por el mensajero, ¿eh? Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro módulo, nuestra semana número 2. Y bueno, ya saben, mi nombre es Mariana Carlos Bautista, nuestro grupo es el M4C3 Generación 32 y nuestro grupo es el 109. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las formas de evaluación, el plagio nuevamente. ¿Por qué? Porque es un tema que desafortunadamente encontré plagio en las actividades, ¿no? Y así es que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Además, vamos a ver los recursos de la actividad integradora 3 y 4 y dudas y preguntas al final. Y bueno, estamos en nuestra semana número 2, en donde vamos a hacer 2 actividades integradoras con un valor de 100% cada una de ellas. Y déjenme regreso tantito. Hola, está quedando grabada la sesión y estamos iniciando apenas. Y bueno, en esta semana vamos a hacer 2 actividades integradoras con un valor de 7% cada una. Además, todo lo que hagan en la plataforma, desde abrir todos los recursos, estudiar, realizar todas las actividades formativas, participar en todos los foros, todo eso les va a dar puntaje para su actividad en plataforma, ¿no? Y tiene un valor de 1.25 cada semana, que al final se van a sumar en la semana de integración. Y bueno, vamos a ver el tema del plagio. El plagio se evalúa con 0, ¿no? También cuando nosotros llegamos a encontrar 2 actividades integradoras que son muy similares, que solamente cambia una que otra palabra, inmediatamente se da como plagio y se evalúa con 0. ¿Dónde podemos encontrar el plagio? Desafortunadamente lo podemos encontrar y podemos meter aquí en el buscador, en cualquier buscador, y pongo actividad integradora número 3 y me va a aparecer mucha información, muchas actividades ya realizadas, solamente sería cuestión de pasarla, de hacerla. Tengan mucho cuidado con hacer esto, porque lo único que estamos evitando es que desarrollemos todas esas competencias comunicativas que nos ayudan a escribir, a comprender, a realizar, y como les explicaba la vez pasada, esto es una competencia, ¿no? Mientras más practiquemos, mientras más hagamos reflexión sobre la lengua, analicemos y ensayemos, más expertos nos vamos a hacer. Así es que hay que practicar y practicar, sobre todo cuando tenemos poca comprensión lectora, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Así es que hay que hacerlo porque es indispensable para nuestro desarrollo, no solamente el cognitivo, ¿no? Como parte de nuestra formación en la media superior. Y bueno, así pueden encontrar un montón de actividades aquí ya realizadas y hasta en Facebook resulta que ya las venden, ¿no? Así es que es importante que no lo hagan, ¿no? Porque evitan ese desarrollo que deberían de tener, ¿no? Y miren, aquí ya están nuestras actividades. Es que hay que tener mucho cuidado con hacer plagio porque, bueno, se detecta de una u otra forma y eso no queremos, ¿no? Que se esté detectando a cada rato y que ustedes no lleguen a tener estos aprendizajes, ¿no? Y bueno, estamos en el día lunes. Recuerden que yo tengo 72 horas para evaluar. Como vieron, trato de evaluar lo más rápido posible, sobre todo el domingo, porque yo sé que es cuando la carga para ustedes es más grande, porque es el día que ustedes descansan o tienen la oportunidad de hacer las actividades integradoras el fin de semana. Bueno, en ese día casi todo el día ando calificando para que tengan su calificación antes del lunes, ¿no? Y bueno, pues ya todos ahorita ya tienen calificadas sus actividades, ¿no? Y bueno, yo tengo 72 horas para hacerlo. En esta semana número 2 ya pueden pedir extensión de la actividad integradora 1 y 2, pero recuerden que tienen 72 horas para hacerlo, es decir, hasta el miércoles, y justificando y mandando fotografías de por qué están solicitando esta extensión, ¿no? Si tienen una receta médica, manden la imagen, todo lo que les ayude a justificarla, ¿no? Porque así lo pide el protocolo y yo tengo que justificar también porque doy extensiones, ¿no? Y ya saben, tenemos hasta el miércoles para pedir extensión de la actividad integradora 1 y 2. Y vámonos a nuestro módulo
número 4, en la semana 2, unidad 2, que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. El propósito de esta semana es interpretar textos a partir del análisis del contexto. Eso ya lo empezamos a ver desde la semana pasada, ¿no? Ya sabemos que si nosotros buscamos del contexto de la obra, es decir, cuándo se escribió, por qué se escribió, qué motivos orillaron a nuestro autor a escribir esta obra, nosotros podemos comprenderla mejor y además tenemos que investigar el contexto de nuestro autor, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Para comprender la visión del mundo. Y esta visión del mundo nosotros la vamos a ver en esta semana. ¿Qué visión tiene mi autor del mundo, no? Y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos textos que vamos a analizar son ya no van a ser solamente de nuestra lengua española, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Porque todas eran de nuestro país, bueno, antes de que México se formara, ¿no? Cuando era la Nueva España. Pero empezamos a empaparnos, ¿no? Y vamos a ver cómo estos dos textos, aunque no sean de nuestra lengua, tienen una visión diferente y hay que tolerarlos, ¿no? Aunque de repente el tema sea un poco escabroso, pues hay que tener tolerancia para comprender las costumbres, las épocas, condiciones y realidades sociales y emitir un juicio, ¿no? En este caso, una crítica argumentada. Estos son los aprendizajes esperados que vamos a tener en esta semana, que es reconocer el impacto de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad, reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura, describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, identificar cuáles son las propuestas del movimiento literario, en este caso son las vanguardias y el romanticismo, y ver las características de la realidad social contemporánea, ¿no? Valorar el papel de la pluriculturalidad, y eso lo vamos a ver en la actividad integradora número 4. Y en nuestra actividad integradora número 3, que se llama Textos y Visiones del Mundo, ahora sí ya nos vamos adentrando más y más. Nos dice que al leer cualquier texto y analizarlo es de utilidad ser consciente del proceso de comunicación que existe entre el autor, la obra y el lector, es decir, hay una gran relación, ¿no? Para ello hay que leer y tomar apuntes, siempre tomen apuntes, vayan tomando apuntes, ¿por qué? Porque en la semana de integración van a realizar 30 pasos para hacer un análisis de un texto literario. Para ello ya nada más, ya no tenemos que volver a revisar cada uno de los recursos, sino ya tienen sus apuntes inmediatamente, ustedes rescatan eso de sus apuntes y se dan cuenta y tienen una visión general cuáles son esos pasos, ¿no? Y también nos menciona que los autores de textos literarios nos llevan a imaginar realidades y mundos posibles. Para ello vamos a ver la literatura, ficción y realidad, y para saber más el sentido de la vida. Los autores al crear obras suelen verse influenciados por el contexto social, y eso ya lo sabemos desde la semana pasada, y las tendencias de su época. También vamos a ver un tema nuevo que son los movimientos literarios. Para ello vamos a ver literatura y sociedad y literatura en el siglo XIX y XX. En esta actividad integradora vamos a analizar el contexto y las características de dos textos de diferentes épocas a fin de descubrir los mundos alternativos. Y bueno, vamos a ver, nada más vamos a ver los recursos que son más importantes para poder resolver las actividades integradoras, que ustedes léanlo todo. Yo nada más me voy a centrar en 2 o 3 que son los que nos van a ayudar a responder, ¿no? Con mayor claridad cada una de las preguntas de nuestra actividad integradora número 3. Esa que dice literatura, ficción y realidad nos dice que que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, por ejemplo, y lo vimos también la semana pasada, ¿no? Él empieza a narrar, por ejemplo, lo que sucede en este bosque y nos empieza a describir exactamente cómo es este bosque, ¿no? Y él empieza a decir, ¿no? Iba una niña o va una niña caminando y solamente se oyen sus pasos y el pisar de la hojarasca, no se escucha ningún ruido. Eso es muy extraño porque en el bosque siempre hay ruido de los animalitos que viven ahí, de los pájaros, etcétera, el movimiento de los árboles, pero en este bosque no se escucha nada. Y este autor nos va narrando todo lo que va viendo. Nos menciona que se ve muy poca luz ya que los árboles son tan altos y la luz y los rayos del sol casi no llegan a entrar al interior del bosque, ¿no? Esto es una realidad. El autor por lo regular siempre lo hace, nos está describiendo, narrando una realidad que él está viviendo y que todos conocemos. ¿Cuándo se sale de la realidad y se convierte en ficción? Cuando este mismo autor nos empieza a decir, y esta niña se va adentrando
en el bosque hasta que llega a un lugar oscuro y cuando entra se ve una luz intensa y en esa luz intensa se ven unos seres que nunca habían visto, ¿no? Como estas hadas que volaban y tenían alitas, estos seres que nunca había conocido, ¿no? Además, estos animales hablaban con ellas y se veía mucha luz por todos lados y eso ya se sale de la realidad, a esto se le llama ficción. Cuando algo no es real, cuando algo lo empieza a inventar nuestro autor y que no es común, bueno, esto es la ficción y eso lo crea nuestro autor y a partir también de lo que él conoce y de lo que ha escuchado, ¿no? De los mitos, de las leyendas, después de una guerra, perdón, empiezan a imaginarse que vienen extraterrestres a invadirlos o que va a haber una guerra química, bueno, todo eso sale de la realidad y esos autores comienzan a describirnos, a narrarnos hechos que no son reales, ¿no? Y todo esto es ficción. Y bueno, en este mismo recurso nos menciona que según la Real Academia Española define la ficción como la invención o cosa fingida. También es la construcción que hace el autor partiendo de una realidad, ¿no? El autor tiene la capacidad de agregar o quitar elementos según lo requiera y usa la creatividad para dar origen a un mundo literario. Y bueno, de él puede surgir un montón de inventos. Yo, de hecho, aquí les dejé esta imagen, ¿no? Donde pueden existir hasta animales del mar que vuelan, ¿no? O personas que tienen alas y bueno, todo eso que sale de la realidad y se convierte en ficción, ¿no? Y todo esto nace de lo que el autor conoce, ha escuchado o ha leído, ¿no? Y es muy importante que nosotros siempre sepamos esto, ¿no? Porque lo vamos a ver en los dos textos que vamos a leer en esta actividad integradora número 3, que la ficción van a ser completamente de lo que nuestros autores se vayan imaginando y lo que conocen, ¿no? Se considera que un escrito se acerca al mundo verdadero cuando aparentemente se describe la realidad concreta o histórica en la que se desarrollan los sucesos del texto. Cabe aclarar que no todo texto que es ficción es literatura, sí, bueno, ya sabemos o conocemos un poco que no todo el texto narrativo se puede convertir en literatura. Un texto literario tiene un valor artístico porque utiliza como lo vimos la semana pasada, utiliza la retórica, utiliza un lenguaje figurado que hace que este texto o esta realidad o esta ficción se convierta en arte, ¿no? Donde nosotros la podamos apreciar. Y también nos menciona que en los textos literarios encontramos que un autor crea un mundo paralelo al real, ¿no? Puede ser a partir de una realidad y alternamente surja algo ficticio, ¿no? También nos menciona que la realidad que ha sido recreada por la imaginación del autor. Y bueno, estas realidades son recreadas a partir de estos mundos posibles. De hecho, si se fijan, así se llama nuestra actividad integradora, ¿no? Mundos posibles. ¿Por qué? Porque el autor de esta ficción van haciendo diferentes mundos posibles y esta imagen la van a ocupar para responder la actividad integradora número 10, que viene igual en el mismo recurso que se llama literatura, ficción y realidad. Nos dice que el autor puede crear diferentes mundos posibles, ¿no? El primero es el realista o cotidiano, donde este es muy fácil de identificar, donde se expresa la realidad tal cual pasa, ¿no? No hay nada extraordinario, todo es real, ¿no? Expresa la vida o la dificultad de una familia o de alguien que se enamora, algo común y corriente, ¿no? El maravilloso se presentan series y acontecimientos mágicos, por ejemplo, las novelas de Harry Potter o los mitos, las leyendas, ¿no? El onírico está relacionado con los sueños, se presenta en situaciones confusas donde no se sabe si es real, no es real o parte de una realidad y por lo general se llama onírico porque estos sueños que a veces nosotros tenemos son tan reales que los pasamos a la realidad y los autores lo pasan a la realidad, ¿no? Y no se sabe si es un sueño o es real, ¿no? Y de ahí el nombre, ¿no? De ser onírico. El mítico se trata de relatos relacionados con el origen del universo, tratan de explicar cómo se creó el universo, los seres humanos, todos los seres vivos, ¿no? Cómo se creó el planeta y todos los planetas, ¿no? El utópico es ese lugar perfecto, donde es todo perfección, en ese caso, como lo menciona la Biblia, es este lugar donde vivía Adán y Eva, ¿no? El lugar maravilloso donde todo es alegría, donde no hay sufrimiento y es el Edén. El de ciencia ficción relata sucesos con una proyección hacia el futuro, pero todos estos son ficción, todos esos en realidad son ficción, pero se llama ciencia ficción porque utiliza los avances científicos para explicar un hecho o un acontecimiento. Por ejemplo, viajar al pasado, ¿no? A través de una máquina, a través de una pulsera que han creado los científicos
científicos, ¿no? Bueno, esto es de ciencia ficción. Y el realismo, aunque no es lo mismo que el realista, bueno, el realismo, la diferencia de este con el realista es que en el realismo nos van a contar acontecimientos históricos, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, a un personaje de la historia, por ejemplo, una novela histórica de Benito Juárez, ¿no? Y ahí utilizo yo la historia para poder explicar algunos acontecimientos. ¿Cuál vamos a ocupar en nuestros mundos posibles, en nuestra actividad integradora número 3? Vamos a ocupar el onírico y la ciencia ficción. Así es que vayan apuntando ahí porque son los dos que vamos a ocupar para responder nuestra actividad. Y aquí les puse, la diapositiva número 10, porque ustedes van a realizar una presentación por 11 diapositivas y en la 10 es donde van a ocupar este cuadro. Y en el siguiente recurso que se llama para saber más el sentido de la vida, que también es otro recurso que vamos a utilizar para responder nuestra actividad integradora número 3, nos menciona ahí cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida de nuestro protagonista? Y bueno, a partir de ese sentido de la vida, nuestro protagonista hace acciones, ¿no? O realiza cosas que no realizaría, o que realizaría cualquier persona, el motivo por el cual la hace, ¿no? Y el sentido de la vida, en este caso, aparecen dos videos. En este video nos explica que el sentido de la vida en el mundo occidental es ser felices, ¿no? Y que dependiendo de nuestra cultura, del país donde hayamos nacido, del contexto donde nos desarrollemos, nuestro sentido de la vida va a ser diferente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy estudiando prepa en línea CEP, no? ¿Para qué es lo que quiero al final de mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me veo proyectada en un futuro, no? El siguiente video, que dura muy poquito, me parece que como 2 minutos, nos habla del sentido de la vida, pero del sentido de la vida que tienen nuestros personajes y cómo es que esos personajes actúan, ¿no? Y cuál es el sentido de la vida para que hagan estas cosas, ¿no? Y lo vamos a ocupar esta pregunta en nuestra presentación, donde nos van a preguntar en los dos textos que leamos, ¿cuál es el sentido de la vida de mi personaje? ¿Por qué está realizando esas acciones? ¿Cuál fue el motivo, no? Y bueno, también en este recurso que se llama literatura y sociedad nos dice que la sociedad siempre se va a ver reflejada en la literatura, ¿no? Y nos va a describir los rasgos de una sociedad, ¿no? Los movimientos literarios en que está inmersa un autor, ¿no? Y en ese movimiento literario donde esté nuestro autor nos va a manifestar estas características en sus escritos, ¿no? También nos menciona que la literatura es una fuente de conocimiento social. Si nosotros queremos saber qué estaba sucediendo, cómo pensaban en una época determinada, simplemente vayamos a leer un cuento, una novela y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pensaba la gente en ese entonces, ¿no? Y la ficción se considera conocimiento social alternativo, ¿no? Porque nos está tratando de dar una explicación de lo que estaba sucediendo, sobre todo cuando nace la ciencia ficción a mediados del siglo XX, porque después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el avance tecnológico fue impresionante y entonces surge esta nueva subgénero que es la ciencia ficción, ¿sí? Y esto es muy, muy interesante. Antes de ver el siguiente recurso, les voy a explicar qué es un movimiento literario, ¿no? Porque nos marca mucho en nuestro recurso que viene, que es literatura en los siglos XIX y XX, que es un movimiento literario, ¿no? Un movimiento literario es la historia de la literatura en todos los tiempos, sobre todo en el occidente, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, existe un movimiento literario que se llama clasicismo, que es el griego, ¿no? Que nosotros todos conocemos, cómo nos tratan de explicar el origen de la vida, ¿no? Resaltan las maravillas del ser humano, ¿no? La perfección del cuerpo, la belleza, y el clásico, y los textos más destacados aquí es la Odisea, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Después surge la Edad Media, ¿no? Donde se estanca esta literatura, donde ya no hay un avance, todo lo contrario, aquí todo es religión, todo es a partir de creer en ese Dios omnipotente que lo sabe todo, ¿no? Y así va surgiendo cada movimiento literario en cada época, tratando de explicar la realidad del ser humano, ¿no? ¿Cuál vamos a ver nosotros y nos vamos a centrar? Porque en este recurso que viene nos habla de varios movimientos literarios, me parece que son 4 o 5,
histórico, pero nosotros no nos vamos a centrar en todos porque no tiene sentido, nada más nos vamos a centrar en los que nosotros vamos a analizar, que es el romanticismo y las vanguardias que fue del siglo pasado, es decir, vamos a analizar el siglo XIX y XX, y como ven, los movimientos literarios al principio duraban muchísimos, estos duraron 1000 años, el siguiente igual otros 1000 años, después del Renacimiento empezaron a durar un siglo, medio siglo, y actualmente en el siglo XX se empalmaba uno con otro, ¿no? Y en la época en la que estamos ahorita, que es la época contemporánea, bueno, que es finales de siglo XX y principios del siglo XXI, es muy diferente. De hecho, el movimiento literario que se encuentra ahorita no tiene nombre, pero destaca sobre todos los demás porque usa la tecnología como ningún movimiento literario lo había ocupado, ¿no? Este movimiento literario rompe con todos los parámetros anteriores, ¿no? Y aquí nos menciona el recurso que un movimiento literario es un estilo y forma de pensar y sentir de los autores en una época determinada, es decir, todos los autores tenían ese mismo forma de pensar y esas mismas formas de escribir, ¿no? Sus mismos estilos, ¿no? Son tendencias, es decir, lo que estaba en la moda, que marcaron la producción artística en el mundo occidental en un contexto social y cultural. Tal contexto influye en la forma de expresión del arte, pues sí, porque todos van a tratar y van a tener las mismas características, aunque la temática sea diferente, ¿no? Los movimientos literarios surgen como una oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior. Sí, siempre el movimiento literario que vaya surgiendo se va a oponer al anterior, ¿no? Si antes se pensaba que anterior al romanticismo se pensaba que lo más importante, que era la ilustración, era el conocimiento para poderlo aplicar a la producción, a la vida social, y llega el romanticismo y dice, no, basta, ya no hay que enfocarnos solamente en el trabajo y producir y que crezca la sociedad, no, hay que enfocarnos en nosotros mismos y hay que ser felices, como decían los románticos, ¿no? Y los movimientos literarios reúnen a un grupo de artistas y escritores a partir de afinidades idiotemáticas, compositivas y lingüísticas, experiencias de vida y métodos de creación artística, lo que implica renunciar a la individualidad. Es decir, todos estos artistas, sobre todo los escritores, porque nada más nos estamos centrando en la literatura y no en las demás artes, van a tener esas mismas características, ¿no? Y lo vamos a ver primero con este movimiento literario que nos están dando en el recurso literatura en el siglo XIX y XX. Aquí nos menciona que este movimiento literario, la principal característica es la expresión de emociones y sentimientos. Aquí los románticos, su propósito era ser felices, ¿no? Por ejemplo, si en su familia se habían dedicado a ser abogados, en la siguiente generación tenía que ser abogados, y sobre todo en el siglo XIX, cuando los padres decidían hasta con quién se tenían que casar los hijos, ¿no? Entonces llegaban los románticos y decían, no, pues ¿saben qué? Yo voy a dedicarme a hacer poemas porque eso me hace feliz, ¿no? Y llegaban a tener tanto auge de esas emociones y sentimientos que un extremo de esta poesía romántica era que cuando llegaba un poeta a hacer su máximo poema, después se suicidaba, ¿no? Y nosotros lo vemos aquí y tenemos un poeta aquí en México que hizo exactamente lo mismo, que se llama el poema Nocturno a Rosario, que es un poema hermosísimo, léanlo, está hermoso. Y yo les dejo aquí un ejemplo de una pintura de Romeo y Julieta de Frank Dixie, y Frank Dixie en esta pintura nos está tratando de demostrar, y como ya se los expliqué, la característica principal del romanticismo es la expresión de emociones y sentimientos, y vemos cómo aquí Romeo trepa hasta el balcón de Julieta para demostrarle su amor, y eso es una característica en todas las artes del romanticismo, ¿no? Expresar esas emociones y sentimientos. Igual pasa en la literatura. Cuando nosotros vayamos a leer un texto de romanticismo, vamos a ver una expresión de sentimientos y emociones como no tienen idea, ¿no? Que ese es el sentido de este movimiento literario. Y la finalidad de los románticos pues, es hacer lo que ellos quieran, hacer lo que ellos les haga feliz. Y tenemos otro movimiento literario igual del siguiente siglo, igual de este mismo recurso, que es el siglo XX, que se llama vanguardias, ¿no? Las vanguardias es un movimiento literario que rompe con todo lo establecido anteriormente, ¿no? Ya no es un movimiento literario clásico, donde, por ejemplo, los poemas, cuando se hacían, antes los hacían en verso y que rimaran, ¿no? Que rimaran, que fueran rimas asonantes y consonantes. No, las vanguardias rompen completamente con lo establecido y ellos hacen lo que quieren. Es más, hay versos en prosa, hay poemas que no tienen ni versos, ¿no? Nada más tenemos la imagen y eso es un poema, ¿no? Y aquí les dejo una imagen de
Edvard Munch, donde que es un clásico que es El Grito, y donde vemos, y algo que rompe con la pintura es que antes estaban muy bien definidas las características del paisaje y de las personas. Aquí no, pero vemos muy bien que es una persona que está huyendo de que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial cuando estaban todos los artistas influenciados en esto, ¿no? Y vemos cómo aquí viene una explosión de una guerra, de todo lo que está pasando, y vemos cómo ha terminado con la comunidad de aquel incendio. Bueno, ¿qué nos está tratando de decir este autor? Bueno, que se opone a la guerra, ¿no? Casi todos los movimientos vanguardistas nos hablan de esto, ¿no? Que se oponen a todo lo establecido por lo mal que ha hecho la humanidad en destruirnos unos a otros, ¿no? Y aquí este es un ejemplo de las vanguardias. Estos son poemas, y aunque no parezcan poemas, son poemas, ¿no? Este poema, por ejemplo, habla sobre una mujer hermosa, y aunque no sean versos normales, bueno, vemos estos versos colocados en forma de una mujer. Este es un poema dadaísta donde no dice nada, pero solamente se vienen palabras pegadas y sin ton ni son, pero trata de decirnos un mensaje, ¿no? Que se opone a lo establecido, a lo que siempre es común, y a lo que siempre se dice, y ellos nos están diciendo, los dadaístas, que esto es, ellos rompen con esto establecido, ¿no? Y el nombre de vanguardias viene del término francés avant-garde, usado en la milicia para transmitir el espíritu de lucha y combate de estos autores contra el arte decimonónico o académico, ¿no? Esto quiere decir que van a romper con todo lo que estaba establecido, con todos los movimientos literarios anteriores, para llegar a hacer poesía, textos narrativos o dramáticos muy diferentes a los que antes se hacían, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar, como les dije, en ese movimiento vanguardista, que es en especial el surrealismo. Este es donde nosotros nos vamos a enfocar y vamos a investigar qué es el surrealismo. El surrealismo inicia con todo este movimiento donde se quería saber qué era lo que pensaba el hombre, ¿no? Qué era lo que movía al hombre, y empieza con Freud, donde tratan de hacer que a través del psicoanálisis podamos investigar por qué una persona actúa de tal manera, o por qué no llega a ser feliz, o por qué no llega a expresar sus emociones y sentimientos, porque algo se lo impide, ¿no? Y esto surge a partir de esta filosofía de Freud, ¿no? Nos dice que expresa de forma automática los pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales, y lo vamos a ver muy bien en el texto que vamos a leer de Leonora Carrington. Los sueños cobran importancia, de aquí que el mundo posible del que habíamos visto la imagen anterior de la ficción está muy relacionada con el surrealismo, porque todo lo onírico, es decir, todo lo que sueña una persona, lo puedes convertir en la realidad a través de un texto literario. Y aquí lo vemos con una pintura de Leonora Carrington, que es una de las artistas que vamos a analizar en esta actividad, porque no solamente fue escritora, también fue escultora, también fue pintora, fue una mujer multifacética, una feminista al 100%, ¿no? Y sobre todo en esta época. Y aquí vemos cómo sale un sueño y lo convierte en una realidad, una ficción. Vemos a una hiena. Las hienas no se pueden vestir de gala, ¿no? Pero vamos a ver y vamos a comprender qué es lo que sucede, qué nos quiere decir este hoyo que está aquí atrás, que tiene como un hoyo sin fondo, como que tiene un abismo muy pronunciado, ¿no? Y ella nos está tratando de decir algo, ¿no? Aquí está vestida como una persona común y corriente, pero ¿por qué esa persona se siente llena, ¿no? ¿Por qué esa persona no se siente ser humano? Y bueno, vamos a tratar de explicarlo, porque eso es a través de un sueño, ¿no? Donde los sueños, supuestamente Freud decía que los sueños es todo lo que no podemos hacer en la realidad, lo hacemos a través de los sueños, ¿no? Y hay que ver muy bien este aspecto de surrealismo, porque lo vamos a analizar en uno de los textos que vamos a leer. Ahora sí, vámonos a nuestra actividad integradora número 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. Su propósito es analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX y otro del XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario. Es decir, nos vamos a centrar mucho en el movimiento literario al que pertenece, el sentido de la vida que abordan, que son los videos que les hablé, y el papel que juega lo ficticio. De ahí que nada más les pusiera estos tres recursos, ¿no? La ficción, los movimientos literarios y el sentido de la vida, ¿no? Para la creación de un mundo posible. Ya les enseñé todos los mundos posibles en los que pueden escribir nuestros autores, no solamente nos vamos a centrar en dos. Y bueno, vámonos a nuestro primer
a nuestro primer texto que vamos a analizar y es el de Mary Shelley. El primer texto que nosotros vamos a leer es el de Mary Shelley. Aquí nos dice que cuando ustedes empiecen a hacer tu actividad integradora número 2, nos menciona que lo primerito que debemos de hacer, de hecho, aquí de una vez lo voy a abrir para que no haya dudas y si alguien tiene dudas en este momento, de una vez vayan alzando su manita y me vayan diciendo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a entregar? Vamos a hacer una presentación en la que por medio de imágenes y frases representemos el análisis de dos textos literarios, ¿no? En este caso vamos a hacer uno de una breve de Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley, donde vamos a leer el capítulo 4 y 5 correspondientes al volumen 1 y vamos a leer el siguiente de la debutante de Leonora Carrington, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer ahí? Y para que podamos entender a esos dos autores. ¿Quién es Mary Shelley? Mary Shelley nace en el siglo XIX, cuando todavía existía esta sociedad donde estaba muy marcada el machismo, ¿no? Pero los padres de Mary Shelley eran muy liberales, eran muy feministas. Aquí todavía los papás decidían hasta con quién se iban a casar sus hijos, ¿no? Y en ese caso Mary Shelley y los padres no lo tenían decidido. Ellos decían, como eran escritores y filósofos, siempre tenían esta visión, aquí mis hijos van a hacer lo que ellos quieran y van a ser felices y van a realizar lo que ellos quieran. Pues era pleno romanticismo. Imagínense, yo les mencionaba que una de las características de los románticos es que ellos realizaran lo que fuera para ser felices, ¿no? Y en ese contexto creció Mary Shelley, ¿no? Con esos padres feministas, pero resulta que Mary Shelley cuando nace, su mamá muere a los pocos días del parto, ¿no? Y bueno, el papá quedó encargado y quedó con esa misión grande de educarla con lo que había quedado con su esposa, ¿no? Que fuera una mujer libre y bien educada. Entonces él a sus hijas les enseñó las mandaba a la escuela cuando era muy poco probable que una mujer fuera a la escuela y solamente les enseñaran canto, piano, todo lo que sea una mujer bordado, ¿no? No, el papá las manda, las educa, que escriban, lean matemáticas y todo lo que podía estudiar un hombre, ellas lo estudiaban y en su casa, ¿no? Para que tuvieran todo este conocimiento, ¿no? En una de esas tardes, cuando vienen a visitar a su papá, porque era una persona muy prestigiada en este medio de la literatura, viene Percy Shelley. Percy Shelley es un hombre casado, ¿no? Que ya tiene hijos y se enamora perdidamente de Mary, ¿no? Y ella de él. Y resulta que pues deciden salir juntos y le avisan al papá y le dicen, ¿sabes qué, papá? Yo he decidido pues irme con él porque yo soy feliz y él siempre la había educado con esto, ¿no? Con esta forma de vida que hiciera todo responsablemente pero que le hiciera feliz, ¿no? Entonces agarra y le dice a su papá, pues no le quedó de otra decir, pues sí, yo te eduqué para eso y adelante, ¿no? Ve pero no te puedes ir sola porque estás muy chica, tenía 18, 19 años cuando pasó esto y te vas a llevar a tu hermana, se lleva a su hermana de 16 años. Pero resulta que Mary Shelley siempre estaba queriendo indagar lo que estaba sucediendo en el arte, igual que Percy, en el arte, en la medicina, en todos los avances científicos. Era plena revolución industrial. Y Percy, bueno, él siempre andaba como todos los filósofos y los escritores tratando de ver cuáles eran esos avances científicos, ¿no? Y llevaba a Mary Shelley a unas pláticas y unas exposiciones para ver cómo era el cuerpo humano, ¿no? Ponían en una plancha a un cadáver, que lo conseguían obviamente de contrabando, y estaba un médico explicando, y todos alrededor se ponían de esa plancha, y ese médico les estaba explicando, mire, vamos a ver, voy a diseccionar desde aquí, desde el cuello hasta el vientre, y abría completamente el vientre. Imagínense la impresión para una mujer de esa época, que no era educada para eso. Si ahorita es impresionante, imagínense en esa época, y agarraba el cuerpo y lo abría en dos y lo diseccionaba y agarraba y lo abría. Miren, aquí está el corazón, este es el hígado, estos son los riñones, aquí está el intestino, y él empezaba a explicar y Mary quedaba impresionada, ¿no? ¡Oh, qué interesante! Yo no sabía que el corazón fuera de ese tamaño o fuera de esta forma, yo lo imaginaba tal y tal, ¿no? Y el hígado es de esta forma y el cerebro es de esta forma, y ella veía todo eso, ¿no? Porque Percy se la llevaba a todos lados, ¿no? Percy le decía, ahora vamos a una plática del avance de la tecnología, como nosotros tenemos en la computación, el avance en ese entonces era la electricidad, no se sabía que se podía, que ya existía la electricidad y a partir de la electricidad podíamos hablar por teléfono, podíamos ver imágenes, tener luz en las casas, ¿no? Pero no existía como tal, solamente era una teoría, ¿no? Pero ella iba a esas pláticas de esos avances científicos que se estaban dando, ¿no? Era la plena época del vapor, de la industrialización, ¿no? Y bueno, ella tenía todo ese conocimiento
que le da Percy cuando ellos se iban, ¿no? Y resulta que un día a Percy lo invita Lord Byron, que es uno de los más grandes poetas de romanticismo, lo invita a su casa, obviamente era un lord, era una persona muy destacada en la sociedad y lo invita, pues no porque Percy fuera cualquier persona, ¿no? Sino porque era un gran escritor, ¿no? Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un día de campo, voy a invitar a varios escritores, amigos míos, y nos vemos en tal lugar para pues para pasar un fin de semana agradable, bueno, y ya llega, ¿no? Llega ese día cuando lo llega a invitar. Resulta que empieza a llover, ustedes saben que en Londres, en Inglaterra, llueve y llueve a cada rato, ¿no? Día y noche está llueve y llueve, no hay momento en que no deje de llover. Y resulta que vuelve a llover ese fin de semana y dice Percy, perdón, Lord Byron, se ha arruinado nuestro fin de semana, pero no podemos dejar que se arruine tal cual, ¿no? Tenemos que hacer algo. Y él planea, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Cada quien se va a encerrar en una habitación y va a escribir una historia, un cuento, una novela, lo que quieran escribir, y al final de estos días que tengamos de encierro, cada quien va a exponer y va a dar a conocer su texto literario. Y entonces agarra a Mary Shelley y ella sí, como toda chica aplicada y de conocimientos, ya había sido, su papá la había educado para ser escritora, ella siempre había escribido desde que era niña, entonces se encierra y resulta que, bueno, Mary Shelley no era una mujer así muy conocida, ¿no? Apenas estaban surgiendo sus primeros poemas o escritos que estaba haciendo Mary Shelley. Y Percy igual se encierra en otra habitación y todos se encierran a hacer su texto literario. La única que terminó fue Mary Shelley. ¿Qué empieza a hacer Mary Shelley? Empieza a inventar una historia, alumnos, donde una historia muy interesante de ciencia ficción. Resulta que ya les había dicho que la ciencia ficción se crea a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, después de estos avances tecnológicos que se dieron a conocer de la guerra, se empezó a hacer, sobre todo con Isaac Asimov, se empezaron a crear muchos cuentos como Yo Robot de ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia ficción, ella es una mujer tan adelantada a su época, porque era una mujer extraordinaria, una mujer que hablaba sin pudor, no tenía ningún problema al expresar lo que ella sentía. Esta mujer se adelanta tanto a su época que en pleno siglo XIX crea Frankenstein, cuando no existía una novela, un texto literario con estas características que retomara la ciencia para crear un texto literario. Y ella se adelanta a la época, es el primer texto de ciencia ficción, pero recuerden que la ciencia ficción se crea a mediados del siglo XX, nada más que este es un adelanto, ¿no? Es como los primeros pininos de la ciencia ficción. Mary Shelley empieza a crear a un personaje principal que se llama el doctor Víctor Frankenstein. El doctor Víctor Frankenstein es un estudiante pasante de medicina y empieza a crear un cuerpo, a crear un cuerpo como si quisiera ser un robot, ¿no? Y agarra y empieza a decirle al pantonero, yo te voy a pagar un dinero para que tú me traigas estas piezas que yo necesito para armar un ser humano. Tráeme esas piernas porque están más fuertes, tráeme esos brazos. Y él averiguaba quién acababa de morir para que fueran trayéndole las mejores piezas para armar este ser humano, ¿no? Y siempre escogió las mejores, las más fuertes, atléticas, jóvenes, para hacer este ser humano. Y llega un momento y dice, bueno, ya tengo todo el cuerpo, solamente me falta la cabeza, y no encontraba la cabeza porque ponía en hielo a este ser humano, ¿no? O a estas partes, ¿no? Y las iba diseccionando. Recuerden que les había dicho que Mary Shelley había ido a estas pláticas o había ido a estas entrevistas de cómo se diseccionaba el cuerpo, y ella sabía, ¿no? Y ella decía, bueno, se cose una parte con otra parte para que quede muy bien, porque ella ya conocía, o sea, este invento, como lo vimos la semana pasada, los autores siempre van a reflejar lo que lo que conocen o lo que han escuchado, lo que saben. Mary Shelley hizo lo mismo, ¿no? Y resulta que crea este monstruo y lo arma, ¿no? Cuando el doctor Víctor Frankenstein tiene todo excepto la cabeza, trata de buscar el mejor cerebro, una persona súper inteligente, y no la encuentra. El pantonero le dice, ¿sabes qué? Me acaba de llegar un ejemplar buenísimo, pero resulta que y en ese entonces estaba muy de moda los asesinos seriales, ¿no? Como Jack el Destripador y muchas leyendas que por ahí circulaban, ¿no? Y resulta que este muerto era de un
un asesino serial. Y bueno, dice, no importa, dice Víctor, tráemelo porque es con eso, no importa, lo importante es que sea inteligente, tráemelo para que lo pueda armar. Y arma y cose perfectamente bien esta cabeza al cuerpo y le pone aquí unos diodos, aquí en la parte del cuello, para que recibiera electricidad. Pero recuerde que no había electricidad en las casas, como Mary Shelley ya había ido a pláticas donde se conocía que se podía guardar la electricidad, quién sabe cómo, y como también había ido a otras presentaciones donde decían que una descarga eléctrica podía poder revivir a un ser humano. ¿Por qué? Porque bombeaba nuevamente sangre al corazón, ¿no? Y ella ya tenía este conocimiento. Entonces el doctor Víctor Frankenstein decía, ¿cómo voy a hacer que reviva este ser humano? A través de la electricidad. Y bien cómo se va reflejando lo que Mary Shelley iba viviendo y lo que iba conociendo con Percy, ¿eh? Y agarra y crea ese aparato donde pone estos diodos y los conecta, pero como no había electricidad, él se las ingenió, hizo muchos experimentos para poder recabar esta electricidad y se dio cuenta que a través de las tormentas y con un papalote, ¿no? Cuando él vio que estaba una tormenta muy grande, se subió rápidamente a su azotea, puso todos los cables necesarios para que esta electricidad pasara a estos cables y a su vez a estos diodos, ¿no? Se sube corriendo y vieran qué desbarajuste hace Víctor Frankenstein y logra que este ser, este monstruo, no tiene nombre en la novela, no tiene ningún nombre, ¿no? Tome vida. Cuando llega la descarga eléctrica, fue tanta la descarga eléctrica que el doctor Víctor Frankenstein cae desmayado en su laboratorio, ¿no? Y este monstruo desaparece, ¿no? Él despierta y el monstruo ya no está. Y él dice, ay, bueno, qué bueno que se fue. Yo, ya sé que sí se puede revivir una persona, ya logré mi experimento, va. Y entonces Víctor Frankenstein dice, bueno, pues ya se fue, ya, ¿qué hago, no? Y lo deja así, pero resulta que este monstruo, obviamente, no sé si se le puede decir un ser humano, iba caminando por las calles y tenía hambre, ¿no? Y él quería comer y agarraba y decía, ay, ¿qué me podría regalar un taco, una torta, lo que fuera, ¿no? La gente cuando lo vio, imagínense ustedes ver un tipo de más de 2 metros, fuerte, grande, y con estas ojeras y no, pues a todos nos da miedo, ¿no? Sus uñas eran negras, obviamente, porque no tenía circulación en sus manos cuando estaba muerto, ¿no? Y toda la gente salía despavorida, ¿no? Y todo el mundo lo veía y corría, ¿no? Y entonces el pobrecito decía, híjoles, ¿por qué la gente no me quiere? Recuerden que la característica del romanticismo es la expresión de sentimientos y emociones en todo el texto, y de hecho Frankenstein, todo el texto está lleno de expresión de sentimientos y emociones, ¿no? Y llega este monstruo y muy triste, ¿no? Porque nadie me quiere, no me quieren ni tan siquiera, ya no me voy a acercar a nadie porque alguien me ve y los espanto, ¿no? Y que es un horror que no me quieran a mí porque no soy igual a ellos, ¿no? Y aquí habla un poco de la aceptación, de aceptar a las personas como son, aunque sean diferentes a nosotros, ¿no? Y resulta que en una de esas se esconde en un granero, no recuerdo si era una bodega, pero de una casa, ¿no? Y en esta bodega él se esconde y dice, pues aquí ya me voy a quedar porque pues nadie me quiere, espanto a todo mundo. Y de repente llega una niña inocente como de 6, 5 años y le dice, ¿tú quién eres? Dice el monstruo, no te acerques porque te vas a espantar. ¿Pero por qué me voy a espantar? Pues que soy muy feo, pero no eres feo. Y empiezan a platicar y resulta que ellos dos se hacen los más grandes amigos, y cuando ellos se hacen amigos, ella va corriendo a su casa y cada vez que come, guarda de su comida y le hace un incacate a este monstruo, ¿no? Va corriendo otra vez a la bodega y va y se lo deja al monstruo, todo le va dejando al monstruo, le da de comer, le da de cenar, le da de desayunar, todos los días lo va a ver y se ponen a platicar, se sientan en el lago, platican, él les regala flores y hacen una amistad tan bonita, es una relación tan bella entre esta niña y este monstruo, porque son unos grandes amigos muy entrañables, ¿no? Pero resulta que, como les decía, en ese momento, en esa época, y lo está reflejando Mary Shelley, estaba muy en auge esto de los asesinos seriales, ¿no? Aunque en realidad nada más había existido un asesinato serial, pero se corrían muchas leyendas, es como lo que nosotros conocemos actualmente en nuestro país, de lo que pasa con el narcotráfico, ¿no? Y yo puedo crear ahorita un texto o una novela que hable de esa temática, ¿no? Y en ese caso era los asesinos seriales. Y agarró, y esta niña un día desaparece, y el monstruo dice, ¿por qué no viene la niña? Ya amaneció, ya anocheció, no me trajo nada. Y él sale a buscarla, pero oye, cuando va saliendo, que estaba platicando el señor con su esposa, decía, es que no encontramos a la niña, ya la buscamos aquí, allá, y no la encontramos. Y este monstruo sale a buscarla a la calle y se da cuenta que la niña ha sido secuestrada. Cuando aparece la niña, aparece ahogada
y resulta que la niña pues fue asesinada, ¿no? Violentamente. Y el monstruo dice, esto no se va a quedar así, es la única persona, es el único ser humano que a mí me quiere. Le digo que es una expresión de emociones y sentimientos toda la novela. Y él agarra y quiere vengar la muerte de su amiga. Y mata al asesino serial. Era un asesino serial el que estaba matando y él agarra y lo mata cuando lo encuentra. Imagínense lo que hace con esa rabia, con esa desesperación, con ese dolor, porque era la única persona que lo quería en ese planeta, y lo agarra él con sus manos y lo destroza, ¿no? Y lo asesina, y él a partir de ese momento dice, nadie aquí me ha querido tanto como esta niña, y este que me creó, se refería a Víctor Frankenstein, va a pagar todo lo que yo he sufrido. Cada una de las penas que yo estoy sufriendo las va a pagar él, porque yo no estuviera sufriendo esto si no me hubiera revivido, y va a empezar mi venganza. Y empieza la venganza contra el doctor Víctor Frankenstein porque lo busca. Obviamente, cuando descubrieron que la niña fue asesinada, todos pensaron, y como todos ya habían visto al monstruo caminar por las calles y se dieron cuenta que llevaba días viviendo en la casa de la niña, pensaron que el asesino de la niña era él, ¿no? Cuando eso no había sido cierto, ¿no? Imagínense, más se hicieron grupos para cazar a este monstruo, ¿no? Y lo trataban de cazar, y Víctor estaba súper espantado, y dice, ¿será? Es que yo creo, todo tenía dudas, ¿no? Y cuando él mata a este asesino serial, va en busca de Víctor Frankenstein para vengarse, ¿no? De todo el sufrimiento que le había propiciado el doctor, ¿no? Le dice y le reclama, ¿tú por qué hiciste esto? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el sentido de la vida del doctor Víctor Frankenstein al crear este monstruo? ¿Qué quería? ¿Ustedes qué piensan que quería, no? De ahí que hayamos visto solamente este recurso o estos recursos, ¿no? Y el doctor Víctor Frankenstein le dice, pues es que tú dime qué quieres que haga para resarcir el daño, pero pues es que yo qué puedo hacer, ¿no? Entonces el doctor Víctor Frankenstein le dice, el monstruo le dice, ¿sabes qué? Yo quiero una pareja para mí, porque todos tienen una pareja, tienen un hombre y una mujer, siempre andan juntos. A mí se me murió mi amiga, yo quiero una novia para mí. Entonces el doctor le dijo, no, yo ya no vuelvo a ser un monstruo así. Ah, no me lo quieres hacer, no me lo quieres hacer. Y empezó a matar a cada uno de sus seres queridos del doctor Víctor Frankenstein. Ya no les cuento el final porque está buenísimo, pero es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y léanlo completo, aunque nosotros aquí en nuestra actividad nos dice que leamos solamente el capítulo 4 y 5, está hermosísimo este texto porque nos habla de este desprecio que le tienen a las personas que son diferentes, ¿no? Que no son iguales, pero que tienen una capacidad de amar y esa forma de expresarse y de poder retribuir todo el bien que le hacen las otras personas, ¿no? Está muy buena esta novela, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? En este caso, cada vez que vayan leyendo este capítulo 4 y 5, vayan anotando todos los sentimientos y emociones que les va creando el texto al leerlo. Segundo texto, es el de Leonora Carrington. Leonora Carrington nace a inicios del siglo XX, un contexto muy diferente al que nació Mary Shelley, ¿no? Igual era europeo, era inglesa, esta mujer nació en una cuna de oro, era una mujer donde sus padres era un gran empresario que tenía mucho contacto con los nobles. De hecho, ellos siempre iban a los bailes de los reyes, de los príncipes, de los lords, siempre estaban metidos en esta sociedad, ¿no? Y de hecho, ella desde niña ya estaba decidido que se iba a casar con un príncipe o alguien así de la realeza, ¿no? Pero resulta que ella siempre fue educada como una señorita en el canto, la música, el tejido y todo lo que hacen en el arte, ¿no? Que era el arte, porque recuerden que siempre cuando las personas que viven, sobre todo los nobles, son educados mucho en el arte para que tengan este conocimiento, ¿no? Y en eso fue educada Leonora Carrington. Pero Leonora Carrington desde chiquita manifestó que ella no le gustaba nada de su sociedad, decía que esos eran una bola de hipócritas, buenos para nada, y su papá le decía, ahora vamos a una presentación, a una fiesta y te tienes que arreglar. No, yo no voy a hacer nada, le decía Leonora Carrington, ¿no? Sí, estaba súper enojada, ¿no? ¿Por qué yo voy a hacer algo si yo no quiero, ¿no? Toda esta gente es una bola de hipócritas y que nada más finge y que nada más está aquí por dinero, ¿no? Y a Leonora Carrington no le gustaba, entonces su papá le dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a mandar a estudiar a Francia, te voy a mandar a estudiar pintura, escultura, arquitectura, algo para que te entretengas, ¿no? Y sigas estudiando porque estás mal de la cabeza, ¿no? Y resulta que ahí conoce a Marx Engels, Marx, ay, no recuerdo su apellido,
y conoce a Marx y es uno de los máximos exponentes del surrealismo, en este caso de la pintura, ¿no? Y conoce a ella, ella se queda perdidamente enamorada. Este señor era un mujeriego, como no tienen idea, él tenía 50 años y es una chica de 18 años, imagínense. Y cuando lo conocen, ella queda perdidamente enamorada de él le enseña la pintura surrealista, aquí vemos una pintura surrealista onírico, no todo lo de lo que sueña, lo plasma en su realidad, ¿no? Donde vemos esta mitología nórdica, porque ella creció con estos conocimientos de la mitología nórdica, porque su nana le contaba estas historias, ¿no? Y ella siempre lo plasmaba. Resulta que llega un día y vienen a visitarlos y él tenía su galería en su casa, ¿no? Y decían, bueno, vengan, voy a vender mis pinturas, ¿no? Y él empezaba a enseñar a la gente sus pinturas y resulta que decía, quiero esta, quiero esta, quiero esta. Y él les decía, no, disculpen, esas pinturas no se pueden vender porque primero no son mías. Y él era el famoso y gran surrealista y nadie conocía a Leonora Carrington. Estas no son mías, son de ella, son de Leonora Carrington. ¿Y ella quién es? Una escuincla inmensa babosa, ¿no? Resulta que ahorita valen millones esas pinturas, ¿no? Y y ella no, en un inicio no las quería vender, pero terminó vendiéndolas, ¿no? Y bueno, cuando su papá se entera que andaba con este tipo, imagínense el escándalo. Es más, se tomó fotos desnuda con él, ahí pues si ustedes las buscan en internet van a encontrar. Imagínense una señorita de alta sociedad, de la burguesía, de la nobleza, no de la burguesía, no, de la nobleza más bien, y que estuviera en estas imágenes, ¿no? Bueno, no existían las redes sociales, pero una que otra foto estaban circulando, ¿no? Entre el medio, sobre todo en el chismorreo que se da entre esta gente, ¿no? Y bueno, el papá estaba bien escandalizado y empieza la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Max era alemán, pero era alemán judío, luego fue aprendido, enviado a campos de concentración, y ella dijo, pues no, ¿yo qué hago? No, ¿yo qué hago? Yo soy noble, yo no pertenezco ni soy alemana, ni soy judía, ni nada, ¿no? Entonces ella desesperada tratando de sacar al amor de su vida de donde lo tenía, y trata de pedir ayuda. Su padre se entera y dice, no, ¿cómo es posible que andes en estas cosas? Tú, no sé qué, no sé cuánto, y él decide encerrarla en un internado, y ella se oponía, no, a mí nadie me encierra y me hace y me quita, y ella trataba de huir de su papá, ¿no? Y de su realidad, de todo lo que estaba sucediendo. La encierran en un manicomio en España, y en ese entonces apenas estaban dando los primeros inicios de cómo tratar a una persona que estuviera desquiciada mentalmente, ¿no? Les echaban agua fría, las metían en tinas con hielo, les daban choques eléctricos después de aventarles el agua. Bueno, qué barbaridad y media vivió Leonora Carrington ahí en ese manicomio. Estaba a punto de volverse loca, pero no porque ella era loca, sino por todo lo que le estaban haciendo, ¿no? La ataba, la amarraba. Bueno, ella narra en una novela que crea otra autora, nos narra cómo todas esas peripecias que pasó. Fue un sufrimiento muy, muy duro de Leonora Carrington, sobre todo porque no solamente por lo que estaba viendo físicamente, sino porque la habían separado de Max, ¿no? Que era el amor de su vida. Y resulta que ahí conoció a un mexicano y le dice, sabes que yo te voy a sacar de aquí, no te preocupes. Y era su gran amigo que conocía a todos los surrealistas de esa época, conoció a Pablo Neruda, Picasso, bueno, medio mundo, ¿no? Conoció ella. Y resulta que la saca y le dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar en un auto. Le escondió en el motor de un auto, yo no sé cómo cupo, pero ella entró ahí y la sacaron y logró llegar a América, llegó a Nueva York y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí? Y además yo no tengo papeles, en cualquier momento me pueden sacar de este país, porque ya no sé, no te preocupes, dice yo, te vas a casar conmigo, te casas conmigo y vas a obtener la nacionalidad mexicana. Entonces eso hizo Leonora Carrington, agarró y se casó con él y se vino a México, y desde ahí, lo que ahorita es la colonia Roma, ahí estuvo viviendo. Ella tiene dos museos muy importantes, uno en Aguascalientes y otro aquí en la Ciudad de México. Y es una mujer multifacética, ¿no? Que crea, y este texto que vamos a leer de ella es un texto donde ella refleja todo este sufrimiento que ella vivió. Realmente lo que viene en este cuento es lo que ella está viviendo, lo que ella vivió cuando ese es ay, ¿dónde está el de Leonora Carrington? Ah, ya me acordé, aquí lo tengo. Y ella refleja en este cuento que se llama La debutante, lo que ella en realidad sentía cuando su papá la quería involucrar en la sociedad, ¿no? Dice, en la época que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, porque me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era un
era muy inteligente, le enseñé a hablar francés, imagínense una hiena hablando francés, esto es 100% surrealista, si nosotros nos hacemos amigos y vamos a un zoológico, a lo mejor nos hacemos y conocemos a alguien en ese zoológico y lo hacemos nuestro amigo o nuestra amiga, ¿no? Y le podemos enseñar a hablar francés, pero no a una hiena, eso es lo que sale de la realidad. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, sacamos cosas de la realidad y empezamos a imaginarnos cómo podemos solucionar un problema que nosotros tengamos, ¿no? Y empezamos a imaginar y a soñar despiertos para solucionar un problema a través del surrealismo, ¿no? Y dice, ella me conocía a mí también, era muy inteligente, le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Y le enseñé, y así pasamos muchas horas agradables. Y bueno, síganlo leyendo, es un texto muy, muy interesante donde nos menciona qué es lo que ella realmente, no se van a tardar ni 10 minutos, está muy chiquito, yo le puse 175%, pero en realidad está bien pequeñito, miren, el texto está muy chiquito, creo que el más pesado es el de Mary Shelley, con Frankenstein, y está muy interesante, 100% surrealista. ¿Cuál es la característica del surrealismo? Las cosas que salen de la realidad, ¿no? Todo lo que no sea real es surrealista, ¿no? Por ejemplo, una hiena va a hablar francés, esto es surrealista. ¿Cuál es su mundo posible? Pues esto, el onírico está tratando de solucionar un problema de socialización, y ella no era una chica muy sociable, la debutante, entonces ella trata de ser sociable, pero no lo hace con un ser humano, sino lo hace con una hiena, ¿no? Esta hiena joven que aparece aquí, y este es su mundo posible. ¿Qué vamos a hacer en nuestras actividades integradoras número 3? Bueno, vamos a anotar en una hoja nuestras primeras impresiones del capítulo 4 y 5 correspondiente a Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. También vamos a leer el texto de la debutante y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a anotar todos los sentimientos y emociones que hayamos sentido. Vamos a abrir una página de PowerPoint o de Google, de los documentos de Google, vamos a abrir una presentación y vamos a hacer 11 diapositivas. En la primera diapositiva vamos a colocar nuestro nombre completo, el grado, grupo y título de nuestra actividad. En la segunda diapositiva vamos a poner como título primera impresión Frankenstein, el moderno Prometeo, y aquí vamos a pegar imágenes que describan nuestras emociones y nuestros sentimientos y vamos a explicar en máximo 50 palabras estas imágenes. En la tercera diapositiva vamos a explicar el contexto de Mary Shelley, ¿no? Y el título va a quedar igual como viene aquí, Mary Shelley y su contexto. ¿Qué preguntas vamos a responder? ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana? Porque eran las sociedades donde ella creció en la primera mitad del siglo XIX. ¿Y por qué escribió la autora esta obra? Bueno, hay un montón de teorías por qué escribió. Primero, la más fácil es porque Lord Byron los invitó, ¿no? Pero en realidad porque escribe ella, porque ella conoce mucho con mucha ciencia, tiene mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Además, su mamá se murió, muchos dicen que su mamá se murió y nunca la pudo conocer. Ella tenía ganas de conocerle y a través de este monstruo, si hubiera existido ese avance tecnológico, a lo mejor su mamá estuviera viva, ¿no? Si le hubieran dado una descarga eléctrica, su mamá hubiera vivido. Igual, porque ella también tuvo, su primer hijo murió y también dicen que ella trató de revivirlo, ¿no? De hecho, ella se quedó como 2-3 días con el cuerpo y no lo quería enterrar, ¿no? Pues estaba muy chiquita, tenía 19 años cuando se murió su primer hijo. Y bueno, aquí vamos a explicar este contexto de Mary Shelley. Cuarta diapositiva, Frankenstein, una obra perteneciente, y aquí vamos a colocar en la obra el movimiento literario al que pertenece. Ya vimos el movimiento literario al que pertenece. Su característica principal es la expresión de emociones y sentimientos. Aquí vamos a identificar a qué movimiento literario corresponde la obra y seleccionar un máximo de 2 frases, es decir, con una está bien, que representen las características de dicho movimiento. Acompaña sus frases con una imagen que lo ilustre. Y de hecho aquí tengo el texto de Leonora Carrington, perdón, de Mary Shelley, y me parece que es capítulo 4 y 5. No sé si alguien quiera leer este cachito del primer párrafo. De hecho aquí lo subrayé en rosa el capítulo 4. Para ver esta característica del romanticismo. Alguien que diga yo, que levante la mano, que quiera abrir su micrófono. Viviana, Gloria, Karina, Lady, Mireya, Mari Carmen, Teresa, alguien que quisiera leerlo, este primer párrafo del capítulo de Frankenstein. Y alguien ya levantó la mano.
Y Mari Carmen, adelante si quieres abrir tu micrófono. Ay, perdón, era este. Una despreciable noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos, con una ansiedad rayana en la agonía. Coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido. Cuando a la mortecina luz de la llama vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. Muy bien, ese capítulo yo creo que es de los más interesantes, es como cómo toma vida el monstruo, que no tiene nombre, nosotros lo conocemos como Frankenstein, pero en realidad el que se llama así es el doctor Víctor Frankenstein. Aquí, ¿dónde hay una expresión de sentimientos y emociones? De hecho, aquí en esta primera oración y en cada uno de los párrafos de esta novela está esa expresión de sentimientos y emociones. Una noche desapacible, una desapacible noche, y aquí nos está diciendo ya una expresión de sentimientos, ¿no? Y emociones, porque decía que esta noche está desbordada, ¿por qué? Porque iban a hacer este monstruo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Fíjense, él está haciendo la reflexión el doctor Víctor Frankenstein, otra expresión de sentimientos y emociones. Sus miembros estaban bien proporcionados, se había seleccionado sus rasgos por hermosos, santo cielo, su piel amarillenta apenas se ocultaba el entremado de músculos y arterias, pues imagínense, estaba todo muerto, inerte, tenía el pelo negro, largo y lastroso, los dientes blanquecinos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos oscuros, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. Y todo esto es una expresión de movimiento, de sentimientos y emociones. Esta es la característica principal del texto de... Muchas gracias, Mari Carmen. Esta es la característica principal del texto de Frankenstein, del movimiento literario, que en este caso es el romanticismo. Número 5, Frankenstein y el sentido de la vida. Aquí nosotros vamos a responder, después de haber leído el capítulo 4 y 5, ¿cuál es el sentido de la vida para el doctor Víctor Frankenstein? Y obviamente lo vamos a ilustrar y lo vamos a acompañar con un máximo 50 palabras donde expresemos y respondamos a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que haya sido el sentido de la vida? De ahí de ver esos dos videos que les decía, ¿cuál es el sentido de la vida que tienen las personas al realizar una acción? Número 6, la diapositiva número 6, primera impresión, pero ya de la debutante de Leonora Carrington. Vamos a responder igual a 3 preguntas. ¿Cómo, en la diapositiva número 6 vamos a escribir las emociones y sentimientos que nosotros tuvimos al leerlo, ¿no? Y vamos a ilustrarlos, ¿no? Aquí pueden poner emojis, caritas de suspenso, lo que ustedes quieren, porque ustedes cuando lean la debutante se van a dar cuenta que cometió un asesinato atroz y horrible, pero ustedes leanla. Diapositiva número 7, Leonora Carrington y su contexto. Aquí van a responder a estas preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX? Porque es en la que ella se desarrolló. ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? ¿No? Bueno, ustedes se lo van a responder según que lo crean necesario. Igual, lo pueden redactar o pueden grabar un audio para esta actividad, ¿no? ¿Cómo lo van a grabar? Es muy fácil grabarlo, mire, se van aquí a su presentación, aquí donde dice insertar, le dan clic y aquí donde dice multimedia, buscan el audio y dice grabar audio, le dan clic donde dice grabar audio. Empiezan a grabar video, aquí empiezan a poner los segundos, cómo están grabando. Ya para respondido a estas preguntas, ya le dan en aceptar, y realmente se va a quedar aquí, miren, se va a quedar la bocinilla. Yo lo voy a y así se queda. Si no lo quieren escribir, lo pueden grabar, que yo creo que es una manera más fácil de hacerlo. Me parece que alguien tiene una pregunta, o alguien... Buenas noches, buenas noches.
creo que no hay ninguna pregunta. Pensé que había una pregunta de, describiendo, ¿no? Y bueno, aquí y es así como podemos grabar nuestro audio, ¿no? Nos están pidiendo en la diapositiva. La diapositiva número 1 se llama La debutante, una obra perteneciente al, y aquí colocamos el movimiento literario al que pertenece, y vamos a escribir como mínimo una frase donde se ubique la característica principal de ese movimiento literario. Nosotros vamos a buscar en el cuento de Olor a Carrito estas frases donde veamos que todo lo que sale de la realidad es ese movimiento literario. La diapositiva número 9, la debutante y el sentido de la vida. Vamos a responder cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Aquí vamos a responder por qué realizó esta, por qué invitó a alguien a esa fiesta, por qué, y vamos a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Diapositiva número 10, la visión y los mundos posibles. ¿Se acuerdan de los mundos posibles que yo les decía que tuviéramos y lo tuviéramos bien presente? Aquí es donde vamos a ocupar los mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios, plantean mundos posibles, identifícalos y preséntalos en una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad para la otra obra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión. Y bueno, aquí es donde nosotros vamos a explicar a qué mundo posible pertenece la debutante de Leonora Carrington y a qué mundo posible pertenece Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y última diapositiva que es muy importante y que no se les vaya a olvidar porque nos llega a bajar hasta 3 puntos de los 10 que tenemos si no colocamos las fuentes de información correctas, ¿no? Coloca aquí el listado de fuentes consultadas. Recuerda revisar el manual de citas y referencias que han visto en el módulo 2, 3, 4 y en el 1, sobre todo lo estuvieran viendo mucho cómo se cita una fuente de información. Eso no lo vamos a hacer con las imágenes, solo lo vamos a hacer cuando buscamos información del contexto, ¿no? De las autoras de Leonora y de Mary Shelley. Solamente en esas lo vamos a hacer. No es necesario que pongan, si no, no terminarían nunca, ¿no? Todas las referencias de dónde sacaron las imágenes, ¿no? Y no sé si hasta aquí llegan a tener alguna duda de cómo hacer la presentación. Recuerden que esa presentación la deben de subir a la nube y de la nube la deben de compartir. Ahí les va a aparecer en actividad integradora número 3, ubica el apartado texto en línea, les va a aparecer así, texto en línea, le van a dar clic donde diga texto en línea y ahí van a pegar el enlace. Cuando añadas tu envío y pega ahí el enlace, pero fíjense chicos, pongan mucha atención, si no les llega a aparecer ese texto en línea, suban un archivo como lo suben normalmente, pueden abrir una hoja en Word o una presentación y ahí peguen el enlace en esa presentación o en esa hoja de procesador de texto y igual ya subieron su presentación que hicieron a la nube, pero ahí solamente en esa hoja van a pegar el enlace y lo van a subir como lo suben normalmente cualquier actividad integradora. Aquí lo importante y lo que nos está pidiendo la rúbrica de evaluación es que ustedes envíen su presentación a través de un enlace que se generó en la nube para ver o descargar su presentación del análisis de estos dos textos. Así es que pongan mucha atención a esto, si no les llega a aparecer texto en línea. Es muy importante, como les mencioné desde la semana pasada, que siempre revisen su rúbrica de evaluación porque es el parámetro que nos indica cómo debemos entregar nuestra actividad integradora. Lean cada uno de los criterios de desempeño porque esto nos va diciendo cómo es que lo tenemos que leer, ¿no? No sé si hasta aquí tengan dudas, si alguien quiera comentar algo. ¿Es necesario grabar o podemos nada más? No, nada más escribir, por si alguien quiere grabar, lo pueden grabar, pero no, ahí dice que lo pueden escribir o grabar cualquiera de las 12. Ok, en actividad, no te preocupes, trataré de irme más rápido en actividad integradora número 2. Y bueno, creo que no hay dudas. Si llegan a tener dudas, ya saben que en el mensajero o en el foro Aprendiendo. Y vámonos a nuestra actividad integradora número 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad. Nos menciona que nuestro país está lleno de diferentes culturas. Para ello vamos a ver las características de la sociedad contemporánea, que eso ya lo vieron en el módulo pasado, la literatura en México,
México, literatura en sociedad, y un glosario por si alguien llega a tener alguna duda. Este recuperar aprendizaje ya lo vieron en el módulo pasado, que se llama Características de la sociedad contemporánea, nos dice que una sociedad contemporánea, y en este caso yo lo traspolo a la literatura, cuando nosotros leemos un texto, sobre todo hecho y realizado y escrito en México, cuando nosotros leemos un texto, vamos a ver cómo es el género, cómo es el rol del género en los personajes, los hábitos comunitarios que tiene una sociedad, el tipo de lenguaje que se utiliza, la forma de organización de este grupo de comunidades, ¿no? Sus rasgos culturales, es decir, sus tradiciones, costumbres, las relaciones económicas y las tradiciones y tipos de ceremonia que se llevan en esta sociedad. Todo esto se ve muy bien reflejado cuando nosotros estamos analizando un texto literario, ¿no? También nos menciona el siguiente recurso que se llama literatura en México, que existe una historia en la literatura en México. Antes de la llegada de los españoles, después de la llegada de los españoles en la época colonial y después de esa época colonial, cuando México se hace independiente y se crea y aquí está el romanticismo justo en esa época donde tienen deseos de libertad y de emancipación, ¿no? Y después de la independencia de la Revolución Mexicana, donde igual se trata de hacer una lucha de una igualdad social, ¿no? Y sobre todo de mejores condiciones de salario de los trabajadores, ¿no? Este recurso es muy importante porque lo vamos a ocupar para responder nuestra actividad integradora número 4, y nos dice que la lírica en México se divide en dos, una popular y otra tradicional. La popular es la que nosotros conocemos como la música banda, la norteña, lo que está pegando ahorita de moda, ¿no? Lo que en ese momento nosotros prendemos la radio y escuchamos, ¿no? Vemos o buscamos aplicaciones de música, igual luego vemos esta música popular mexicana, ¿no? Que vemos de Ángel Aguilar, Pepe Aguilar y toda esa música que siempre nosotros escuchamos, ¿no? Pero hay otra parte de la lírica mexicana que es la tradicional, ¿no? Que son los mariachis, que eso tienen otra característica, pero que nosotros seguimos escuchando, y dependiendo de nuestra comunidad hay una tradición de nuestra lírica, ¿no? Si nos vamos a Oaxaca vemos sones o vemos chilenas, si nos vamos a alguna parte del norte vemos el mariachi o vemos la banda, y cada una de nuestras partes de nuestro país hay diferente música tradicional, desde las rondas infantiles, que también es música tradicional mexicana, ¿no? Y lo vamos a utilizar porque les van a decir, busca una pieza lírica de una tradición folclórica o popular mexicana, ¿no? Y es cuando ustedes retoman este recurso, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestra actividad integradora número 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. El propósito es analizar la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. Es decir, a través de la música nosotros podemos retomar estas lenguas indígenas, estas tradiciones, estas características de la cultura de una comunidad. Para ello vamos a descargar el recurso llamado, que ya lo descargué aquí, que se llama Literatura y Pluriculturalidad, y vamos a responder estas preguntas, ¿no? En la pregunta número 1 dice, escuche el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, pero le dan clic, chicos, y resulta que cuando le dan clic no está Canto de Primavera, está otro poema que se llama Alegraos. Miren, de hecho, le doy pito para que ustedes se fijen, y no hay ningún problema, ustedes pueden escuchar este poema, no hay ningún problema, aunque no es el canto de Nezahualcóyotl, pero sí es un poema de Nezahualcóyotl, ¿no? Que es Alegraos, ¿no? Nos habla de la belleza de la naturaleza, ¿no? Que es muy parecido al otro poema. Aquí lo importante es hacer el análisis de este tipo de poemas, ¿no? Y Nezahualcóyotl, ¿quién fue Nezahualcóyotl? Pues un gran poeta, un gran tlatoani, que fue uno de los pocos o el único que impidió que Texcoco fuera invadido por los aztecas. No se dejó gobernar, no se dejó colonizar por los aztecas, y logró mantenerlos a raya, ¿no? Y era un gran guerrero. Imagínense un hombre fuerte, grande, que medía 1.80, con un cuerpo bien marcado, atlético, porque era un gran guerrero. Además era el representante de todo Texcoco. Imagínense ese hombre que tenía esa entereza de gobernante y tenía un sentimiento para poder escribir esa clase de poesía, donde admiraba la naturaleza y decía, este canto de primavera, qué hermoso es la primavera, vean las flores, los pájaros, cómo cantan. Y recuerden que en la poesía con poquito se quiere decir mucho, ¿no? Que eso hacía mucho en Nezahualcóyotl, ¿no? En Nezahualcóyotl le gustaba caminar por todo lo que es la Ciudad de México y admirar toda la naturaleza, y él empezaba a escribir, se subía en lo más alto de las montañas y empezaba a escribir todo ese tipo de poesías.
¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, en el inciso A vamos a responder, ¿habías escuchado antes la poesía en alguna lengua indígena? Y aquí van a escribir sí o no, y en qué lengua. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Las lenguas indígenas jóvenes es de las lenguas que ya se están perdiendo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo se están perdiendo estas lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque no es funcional, porque hay discriminación por muchas razones. De ahí la importancia de que nosotros empecemos a rescatar y veamos y nos sensibilicemos por su importancia. Por eso les están dejando esta actividad integradora, para que ustedes disfruten y vean cuál es su importancia de estas lenguas indígenas, porque es nuestro pasado, es de donde nosotros nacimos y nos formamos. Pero ya nos olvidamos de ellas porque obviamente todos nuestros antepasados vinieron de un pueblo indígena, pero con eso del mestizaje y la funcionalidad del español, pues olvidamos que, y si ustedes preguntan a sus abuelos, tatarabuelos, algún familiar lejano, a alguien que todavía, ¿qué lengua indígena hablaban en su familia? ¿Cuál era? Que hablaban hace 100 años, 50 años, se van a dar cuenta, muchas veces no preguntamos nosotros como hijos y se llega a olvidar a nuestros abuelos, no les preguntaron, los abuelos se llegan a morir con este conocimiento y no sabemos del pasado de nuestra familia, ¿no? Yo, por ejemplo, lo único que sé de información es que mi abuela llegó de un lugar del sur muy lejano, una mujer de ojos grises, nadie en mi familia tiene ojos grises blanca, no sabemos por qué ella llegó y se casó con mi bisabuelo, un hombre aguerrido, de esos machos mexicanos que estaban en plena revolución mexicana, y bueno, se casan y se fueron, pero no sabemos antes qué estaba sucediendo, ¿no? Ellos todavía llegaron a hablar zapoteco, ¿no? Y ya sus hijos pues ya no lo hablaron, ¿no? Porque se vinieron a vivir aquí a la Ciudad de México. Y bueno, en la número 2, busquen en internet el texto fragmento literario que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español para hacer puede ser cualquier género. El sentido es que ustedes lo busquen. Si no saben qué lengua indígena se hablaba en su comunidad, le dan clic a este enlace y ahí les dice qué lengua indígena se hablaba, ¿no? Y de ahí, después de escogerlo, van a grabar un audio en el que leas la obra o fragmento en español en un máximo de 1 minuto. Y para que no les cueste tanto trabajo, aquí hay una aplicación que se llama Grabadora en Línea, que ya no tienen que subir el texto ni grabarlo de su celular y de ahí subirlo a la nube, de la nube dar los permisos, no, aquí inmediatamente les genera el enlace. Mire, yo aquí le doy clic y inmediatamente me genera el enlace, no hay mayor problema. Déjenme regreso para que vean cómo le hice, porque creo que lo hice muy, muy rápido. Y lo vuelvo a cargar. Aquí le van a dar clic y en este momento se empieza a grabar y miren cómo está grabando corriendo. Aquí graban su poema. Ya cuando lo terminen de grabar su poema le vuelven a dar clic y ya se para. Y aquí dicen guardar y compartir. En este momento se genera mi enlace y lo único que van a hacer es pegarlo aquí. Y es una manera más fácil de hacerlo que en lugar que estén haciendo, que grabándolo en su celular, de ahí subirlo a la nube, ¿no? Es un relajo, ¿no? Y ese directamente me da el enlace para mi audio, ¿no? Ya después que lo termines de grabar, sube tu audio a la nube y pega el enlace en este recuadro, verifica que la liga funcione y que se escuche perfectamente bien. Número 5, reflexiona y comenta de forma breve. ¿Por qué elegiste este texto? ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones te transmitieron? Recuerden que están rescatando una lengua indígena de su comunidad, aunque lo vayan a leer en español, están rescatando esta lengua indígena. Es más, si se dan la oportunidad de leerlo en una lengua indígena va a ser impresionante porque van a sentir lo que sintieron sus antepasados, ¿no? Lo que ellos vivieron, cómo hablaban ellos, ¿no? Y número 6, revise el artículo La importancia de las comunidades indígenas, que es un texto muy, muy interesante. Nos menciona cómo estas comunidades indígenas se están perdiendo, ¿no? Aquí nos menciona que desafortunadamente las lenguas indígenas y sus hablantes han ocupado un lugar en desventaja desde tiempos históricos. La discriminación que han sufrido los pueblos aborígenes ha afectado la forma en cómo se ven ellos mismos, a su lengua y su cultura. Y muchas veces los padres ya no le enseñan a sus hijos su lengua indígena. ¿Por qué? Porque dicen, van a ser discriminados mejor. No, de hecho, yo vi hace poco en TikTok como un chico que hablaba lengua zapoteca decía, mis papás ya no me enseñaron porque ellos me decían, el chico es ingeniero, un chico de 22 años, y dicen, mis padres ya no me enseñaron la lengua zapoteca porque ellos me dijeron, te van a discriminar, y si alguien te escucha hablar en lengua zapoteca en cualquier lado, te van a cerrar las puertas, te van a sacar del lugar, así es que ya no te vistas como nosotros nos vestimos, ni hables la lengua que nosotros hablamos, por esto que vas
van a sufrir discriminación, ¿no? Así es que lean, está muy interesante. Y nosotros tenemos que resarcir esto que está pasando en nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer después de leerlo? Vamos a responder, ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Y ustedes van a escribir, ¿cómo puede ayudar la literatura a que se conserve estas lenguas indígenas? De hecho, aquí ustedes están conservando una lengua indígena porque la están grabando. Ustedes mencionen por qué sí se puede, por qué sí puede la literatura conservar estas lenguas indígenas, ¿no? Número 7, busquen en internet alguna muestra lírica mexicana, es la que yo les decía, puede ser un corrido, una copla, una bomba, lo que sea en su comunidad, de preferencia propia de tu estado, del estado de alguno que conozcas, y comparte el enlace a este recuadro. Puede ser de YouTube, puede ser de otra página de internet, de un blog, o puede ser puede ser solamente la letra, no necesariamente debe ser toda la canción. Número 8, reflexiona y comenta de forma breve. ¿Por qué elegiste esa muestra de la lírica? No, porque me recuerda a mi papá, a mi mamá. Yo cuando era chiquita, mi mamá me cantaba esa canción en lengua zapoteca, lo que ustedes les regue recordar. Si sus abuelos les cantaban una canción en lengua zapoteca, mucho mejor, ¿no? O la clásica Llorona que nosotros escuchamos, aunque ya no sea en lengua indígena, bueno, es parte, ¿no? De esta lengua. O las clásicas bombas, ¿no? Que son muy divertidas. Número 9, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces de diferentes culturas indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos. Bueno, ¿qué les digo? México está lleno de otras culturas de otros países, ¿no? ¿Crees que la lírica mexicana refleje dicha pluriculturalidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que la lírica refleje esa pluriculturalidad, que todas estas culturas lo demuestran a través de la música? Justifica tu respuesta de forma breve. Número 10 y última, con base en todo lo que has hecho previamente, responde, guay, y es lo más importante, de ahí que se llame así nuestra actividad. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferencias culturales? Fíjense la pregunta, ¿no? La importancia de la literatura en la construcción de un país para valorar y para respetar las culturas, ¿no? Fíjense la importancia de la literatura, cuán es importante la literatura para conservarlas, ¿no? Porque de hecho, si nosotros tenemos un libro, por ejemplo, de los poemas de Nezahualcóyotl, pasa de generación en generación, y nosotros, si no lo olvidamos, si no lo dejamos en la esquina y en el polvo, si lo vamos enseñando a futuras generaciones, lo vamos rescatando, ¿no? Nos vamos apropiando porque es nuestra identidad. Cuando nosotros desconocemos todo esto, no nos sentimos mexicanos, no nos sentimos reflejados en esta identidad de estas lenguas indígenas. De ahí esa importancia de siempre analizarlas. Y después de que hayan realizado su actividad integradora número 4, van a revisar que la rúbrica de evaluación, y van a ver que todas las actividades que realicen sean las correctas, ¿no? Por ejemplo, la respuesta a las preguntas de los incisos A, B, C, referentes al poema Canto de Primavera, que permite la comprensión de lo que expresa. Aquí es 100% comprensión lectora. Comparte el enlace en un almacenamiento en la nube en la que graba la lectura en voz alta de una obra en una lengua indígena que se escribió de 1900 en adelante, o un fragmento. Vayan revisando lo que dice la rúbrica de evaluación, porque eso es lo que en realidad yo les voy a evaluar. Muchos de ustedes me mandan la carátula de su, y eso es muy bueno porque me mandan una carta con todos los datos de ustedes, pero no es parte de la rúbrica, ¿no? Pero sí es parte de un texto académico, y es muy importante, y eso habla muy bien de ustedes porque se esfuerzan y dan más de lo que deberían de dar, ¿no? Pero lo que en realidad nos van a evaluar es a través de estos criterios de desempeño. Así es que hay que checar siempre las rúbricas de evaluación de cada actividad. ¿Dónde se encuentran? Ya saben que en cada actividad integradora siempre se encuentran en la parte de abajo. Miren, aquí se encuentra rúbrica de evaluación, y ahí es donde nosotros la vamos a rescatar. Y bueno, en esta semana vamos a responder estas 4 preguntitas, ¿no? Que tiene que ver mucho con la riqueza cultural de actividad integradora número 4, ¿no? La riqueza cultural y literatura de tu estado o comunidad. Nosotros vamos a compartir cuál es nuestra riqueza cultural de nuestro estado o de la literatura, ¿no? A lo mejor conocemos mitos, leyendas, cuentos de nuestra comunidad, ¿no? ¿Tú, algún miembro de tu familia son hablantes de una lengua indígena? Y yo he tenido bien poquitos alumnos que hablan lengua indígena, muy poquitos. Tuve hace poquito una que hablaba en maya, otra zapoteco y náhuatl. ¿Sabes algún cuento, leyenda, refrán, copla o son de tu región? Compártelo. Ustedes compartan sus cuentos, sus leyendas, todo, las canciones, la música, sus tradiciones. ¿Cuál es la importancia de la pluriculturalidad en nuestro país? Bueno, todos somos uno, y México es un país pluricultural. Si nos vamos a Chiapas, y es muy diferente si nos vamos al norte del país, ¿no? Las tradiciones y costumbres son diferentes a pesar de que somos uno solo. No se les olvide resolver sus actividades formativas número 3 y número 4.
antes de que hagan su actividad integradora, porque esto les va a dar como pistas, les va a dar como pistas a las respuestas que deben de realizar en sus actividades integradoras. Así es que primero respondan esas y después las actividades integradoras. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta, algo que quisieran hacer. ¿Dudas, jóvenes, alumnos? Y me parece, ¿cuánto tiene que durar lo que vamos a grabar? Máximo un minuto, puede ser menos, porque como dice Máximo, puede ser 10 segundos, 15, puede ser un poema pequeñito. Si se pasa, no importa, en verdad no importa. El chiste es que ustedes se empapen de estos textos literarios hermosos que vienen en su comunidad y vean cuáles son qué lengua indígena se hablaba o se habla en su comunidad. Y no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, comentario. De todos modos, si llegan a tener alguna duda en el foro aprendiendo, que es la mejor forma de compartirlo. ¿Por qué? Porque si alguien tenía una duda y lo expresa ahí, otra persona que no se haya dado cuenta, le abre el parámetro, dice, no había contemplado eso que está diciendo la compañera. Entonces es que nos damos muy bien cuenta, de ahí la importancia de hacerlo siempre en el foro aprendiendo. ¿Me podría promocionar el nombre de la aplicación? Sí, claro que sí. De hecho, ahorita se las voy a dejar en el foro aprendiendo para que ustedes la tengan ahí y no les cueste, con esta no les va a costar nada de trabajo, nada de subirla, directamente la graban ahí y ya. Aquí les dejo el enlace, pero ahorita se los comparto en el foro aprendiendo, ¿eh? Y bueno, esto sería todo. Si llegan a tener alguna duda, pues ya saben, en cualquier medio me pueden contactar y detengo la grabación y nos veríamos.